Estoy enamorada de la vida, me hice amante de la alegría y de vez en cuando beso la locura. Sentir, pensar y hacer, eso es tejer, teje con el corazón. Voy a iniciar tejiendo las dos partes de enfrente. La parte delantera aquí tengo ya una, así que vamos a hacer otra exactamente igual a esta. Para que una sea del lado derecho y el otro del lado izquierdo de nuestra parte delantera. Inicio con mi nudo corredizo, una cadenita que no cuento y la aprieto muy bien para reforzar, y a partir de aquí voy a hacer así 46 cadenitas. Esta es una talla L o talla grande. Una vez que tengo mis 46 cadenitas, coloco mi dedo aquí porque con esta cadenita voy a trabajar. Hago 3 cadenitas más. Estas 3 serán mi primer punto alto. Me regreso aquí a la cadena 46 y voy a hacer un punto alto de 3 sacadas, una lazada, 3 sacadas. De esta forma tendré 2 puntos altos o 2 varetas, como las conozcas. Me voy a la siguiente cadena y repito punto alto. Esta primer fila va a ser de puntos altos hasta que llegues a la última cadenita. En total debo de tener 47 puntos altos. Una vez que tengo mi primer fila de 47 puntos altos, hago una cadenita al aire, giro mi tejido y voy a hacer puntos bajos. A cada punto alto le va a corresponder un punto bajo. Quiere decir que debo de tener también 47 puntos bajos. Estas dos filas son fila de base. En la fila 3 iniciaremos ya el punto. Así hasta que llegues al final. Como la pieza del lado derecho la inicié con puntos altos, la pieza del lado izquierdo la voy a iniciar con cuadritos. Porque mira, estamos del lado del revés. Y voy a iniciar del lado del derecho. Al hacer del lado derecho, esto me quedaría de este lado. Y necesito que quede con cuadritos igual que aquí. Entonces para ello levanto 5 cadenas al aire, 3 que es punto alto y 2 para separar. Lazada, dejo pasar 1, 2 espacios y en el tercero hago mi primer punto alto de una lazada y 3 sacadas. Y me quedará un cuadrito. 2 cadenas, lazada, nuevamente dejo pasar 2 espacios y en el tercero punto alto. Repito, 2 cadenas al aire, lazada, dejo pasar 1, 2 y en el tercero cuadrito. Estoy por llegar al final y solo me queda un punto bajo en el cual voy a hacer un punto alto de una lazada, 2 sacadas y de esta forma al final me quedarán 2 puntos altos igual que la otra pieza. En total me van a quedar 15 cuadritos y termino con 2 puntos altos. Fila 2 ya del punto, levanto únicamente una cadena al aire, sobre el primer punto alto un punto bajo, sobre el segundo un punto bajo, 2 cadenas al aire y sobre el punto alto punto bajo, 2 cadenas al aire y sobre el punto alto punto bajo. Repito, 1, 2 cadenas que sustituyen a estas dos, sobre el punto alto punto bajo. Estas dos filas son las que vamos a estar repitiendo en toda la pieza. Repítela hasta que llegues al final. Aquí voy a terminar, localizo la cadenita 3 que forma el primer punto alto que hicimos y sobre ella hago el punto bajo. Y la fila 2 me va a estar quedando de esta forma. Ahora vamos a volver a repetir la fila 1. 3 cadenas al aire que es primer punto alto, 2 cadenas para separar, giro mi tejido y aquí sobre el punto bajo de la fila anterior voy a hacer mi punto alto, una lazada, 3 sacadas. Me va a quedar cuadrito sobre cuadrito. 2 cadenas nuevamente sobre
el punto bajo de la fila anterior, hago punto alto, repito 2 cadenas sobre el punto bajo de la fila anterior, hago mi punto alto y así me voy a ir toda la fila hasta llegar al final. 2 cadenas al aire para hacer el cuadrito número 15 y solo me queda un punto bajo y sobre él hago un punto alto. De esta forma terminaré con 2 puntos altos. Repetimos fila 2. Una cadena al aire, giro el tejido, punto bajo sobre punto alto, punto bajo sobre punto alto. Iniciamos con 2 puntos bajos. 2 cadenas al aire sobre el punto alto de la fila anterior, punto bajo. 2 cadenas al aire sobre el punto alto de la fila anterior, punto bajo. 2 cadenas, punto bajo. Esta es la forma que le va a estar dando nuestro tejido y es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta lo largo que necesites. Voy a seguir tejiendo hasta que tenga un total de 22 filas. Solo cuento las filas de cuadritos, así hasta que tenga 22. Aquí ya llegué a mi fila 22 de cuadritos. En esta pieza voy a disminuir para el cuello. En esta pieza inicio mi fila igual que esta, pero la disminución la hice al final para que me quedara en el centro. Aquí la disminución la voy a hacer al inicio para que me queden iguales. Como esta pieza ya la hice, ahorita te muestro cómo se hace la disminución al final. Primero la disminución al principio. Levanto 3 cadenitas al aire, giro el tejido, lazada y sobre el primer punto alto sobre el primer punto bajo hago mi primer punto alto. Va a quedar así, porque en la siguiente fila esta parte de aquí ya no la voy a tomar en cuenta, sino el punto bajo lo voy a hacer sobre este punto alto. Y hacemos el punto como lo conocemos, 2 cadenas al aire sobre el punto bajo, punto alto, 2 cadenas al aire y así me voy a ir hasta el final y al final termino con 2 puntos altos. Vamos a suponer que estamos en esta pieza y que estos 2 cuadritos ya son los 2 del final. Te voy a mostrar cómo hice la disminución del final. Hago el punto alto, no lo termino, lazada, me paso al siguiente punto bajo y hago punto alto, no lo termino y lo termino junto. Y aquí tengo una disminución al final y aquí al principio. Esta solo te la estoy haciendo de muestra para que sepas cómo hice esta parte. Ahorita lo que voy a seguir es haciendo mi punto tal y como se presenta hasta el final. Terminé mi fila con los 2 puntos altos e inicio mi fila tal como se presenta en una cadena, 2 puntos bajos, 2 cadenas, punto bajo, hasta llegar aquí. Ya llegué al punto alto donde es disminución, hago 2 cadenas y aquí en lugar de hacer el punto bajo voy a hacer únicamente punto deslizado. Levanto 1, 2, 3 cadenitas al aire, giro mi tejido, lazada y me voy a pasar al primer punto bajo de la fila anterior y hago el punto alto de 3 sacadas. Y ven, así. Y de regreso voy a hacer lo mismo que acabo de hacer aquí, 2 cadenitas y justo sobre este punto alto el punto deslizado que hice. Y ya se va a ir formando. Vas a seguir haciendo esta puntada, ya no te la dejo porque es la misma como se presentan, lo único es estas disminuciones. Aquí ya te mostré cómo se hace al final. Aquí al principio lo sigues haciendo hasta que quede el ancho que tú quieres para el hombro. Por ejemplo, yo dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos y 10 con el de la disminución. Que como tal no lo cuento porque al final voy a unir nada más de aquí a aquí, los 9 cuadritos.
quedándome esta diagonal, que es la misma que se está formando ahorita de esta parte. Entonces téjelo hasta que te queden los 9 cuadritos. Termino mi pieza, corto mi hilo y aquí ya nos quedó lo que es el cuello y el hombro, los 9 cuadritos a cada lado. Al final 2 puntos altos, 2 puntos altos. En total, desde aquí, desde la primera fila de cuadritos hasta el final, hasta acá, hasta el hombro, hice 28 filas para mí. Pero esto va a depender qué tan largo tú lo quieres. Si lo quieres más largo, pues le vas a seguir, ¿verdad? Por el momento vamos a dejar un momento en espera esta parte porque vamos a hacer la parte de la espalda. Aquí la parte de la espalda yo ya avancé porque es lo mismo, solo te doy indicaciones. Hice un total de 93 puntos altos. Por ende, la segunda fila un total de 93 puntos bajos porque a cada punto alto le corresponde un punto bajo. Cuando ya inicié la puntada, inicio con 2 puntos altos y termino con 2 puntos altos. Y en el centro me quedan un total de 30 cuadritos. Así en horizontal 30 cuadritos. Porque en el frente tengo 15 cuadritos para el lado derecho, 15 cuadritos para el lado derecho y 15 cuadritos para el lado izquierdo, que forman esta misma parte. Cuando llego a la fila número 28, tengo en el cuadrito 9, que es la misma cantidad de hombro. Y aquí en lugar de hacer 2 cadenas, hago 3. Me paso al punto bajo y hago un punto bajo. 2 cadenas y en el punto bajo, 2 cadenas. Vamos a hacer una pequeña disminución solo para marcar el cuello. Punto bajo. Así me voy a ir hasta que me falten igual 9 cuadritos. Este le va a dar una pequeña disminución para el cuello. Aquí llegué donde faltan 10 cuadritos porque en el 10 es donde hacemos este de aquí. Por lo tanto, levanto 3 cadenas al aire, lazada, y sobre el primer punto bajo, punto alto. 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Llego al final y termino con el punto alto y corto mi hilo. Puedes dejarlo largo para coserlo porque tenemos que unir la parte de enfrente. Aquí quedó el cuello, 9 y 9 para el hombro. Le vamos a colocar las piezas de la parte delantera y con lo que dejamos vamos a unirlo de aquí, ya sea con punto deslizado, con punto bajo o con tu aguja estambrera, o bien de una manera te voy a mostrar. Colócalos de modo que queden cuadritos exactamente iguales y los 2 puntos altos. Hice aquí un punto bajo. En el siguiente punto alto también voy a tomar el punto alto de una pieza, el punto alto de la otra y hago otro punto bajo. Pero ahora, como aquí tengo 2 cadenitas, lo que voy a hacer es 2 cadenitas. Y me paso al punto alto de una pieza, al punto alto de la otra y punto bajo. Estoy por el lado del revés. Es muy fácil, mira, se ve diferente. Nuevamente 2 cadenitas al aire. Me voy al punto alto y hago punto bajo. Y así voy a estar uniendo con esta cadenita los 9 cuadritos. Una vez unidos los hombros, este sería mi cuello, lo acomodamos y vamos a unir los costados. Vamos a decidir qué tanto queremos para la bocamanga y partiendo de ahí unimos el costado. De la misma manera con que unimos aquí o bien con aguja estambrera, la técnica que a ti te parezca mejor. Aquí ya tengo unido de los hombros, los costados. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a colocar en este costado
De este lado le voy a hacer ojales. Voy a anudar mi hilo en este extremo y me voy a ir haciendo puntos bajos hasta aquí, hasta donde inicié las disminuciones. Y me voy a regresar y voy a hacer puntos bajos hasta el ancho que necesite. Aquí estoy ya anudando mi hilo, hice una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Dentro del punto alto hago 2 puntos bajos. En el punto bajo, 3 puntos bajos, aquí uno nada más, y aquí uno nada más. Así te vas a ir hasta que llegues aquí a donde iniciaste la disminución. Solo puntos bajos. Al final, dentro del cuadrito solo hice 2 puntos bajos y uno aquí porque con 3 me quedaba como muy abierto. Y así con 2 mire, ya no quedó tan abierto. Entonces inicié aquí, me fui puntos bajos, cadena al aire, giro el tejido y lo único que tengo que hacer ahora es irme punto bajo sobre cada punto bajo. Así hasta llegar al final. Llegando al final, cadena al aire, punto bajo sobre punto bajo hasta llegar aquí de nuevo. Y repetimos esto de ida y vuelta hasta lo ancho que necesites. Así de ancho lo voy a dejar, que es donde vamos a colocar los botones. Yo hice un total de 7 filas. Aquí el otro lado ya lo inicié, exactamente lo mismo, puntos bajos. Hice hasta aquí 3 filas, porque en la fila 4 es donde voy a hacer para los ojales. Te muestro cómo. Inicio fila 4, cadena al aire, giro mi tejido y me voy puntos bajos. Para esto ya debo de tener establecidos donde voy a querer los botones. Por ejemplo, yo me basé en los cuadritos. Aquí en el primer cuadrito voy a poner el primero, así que aquí va a ir el primer ojal. Voy a poner el botón para simular. Y voy a dejar pasar 1, 2, 3 cuadritos. Y en el cuarto voy a poner el otro ojal. Y así sucesivamente. Así que me voy punto bajo sobre punto bajo hasta donde llegue para hacer mi primer ojal. Estoy de abajo hacia arriba. Para el primer ojal hago solamente 2 cadenitas al aire. Dejo pasar 1, 2 cadenas y en la tercera punto bajo. Y este va a ser un ojal. Y me voy punto bajo sobre punto bajo hasta llegar al siguiente espacio y también voy a dejar un espacio así. Hago 2 cadenitas y nuevamente vuelvo a dejar pasar 2 espacios y en el tercero punto bajo. Aquí estoy por hacer el último ojal, 2, dejo pasar 1, 2 y en el tercero punto bajo y me quedaría el último punto bajo. Entre ojal y ojal, pues le vas a calcular, ¿verdad? Pero yo dejé 10 puntos bajos entre cada uno. Nos resta por hacer 3 filas de puntos bajos. Aquí en las te lo muestro. Cadenita al aire, giro mi tejido, punto bajo sobre punto bajo y donde tengo las 2 cadenitas hago 2 puntos bajos. Es todo lo que vas a hacer. Si aquí tengo 10 puntos bajos, hago 10 puntos bajos y donde llego a la cadenita hago 2 puntos bajos porque tengo solamente 2 cadenas y quedaría de esta forma. Y es lo que tienes que hacer. Es todo. Te llegas aquí y ya te regresas a hacer las últimas 2 filas, punto bajo sobre punto bajo. Así es como nos queda. Hay que pegar aquí los botones. Va a quedar así. Ahora vamos a hacer el cuello. En esta parte no, aquí, porque esta es donde van los botones. Y me voy a ir haciendo puntos bajos todo alrededor del cuello hasta llegar aquí. Anudo mi hilo, hago una cadenita e inicio a hacer puntos bajos. 3, otro,
3, aquí entre medio otro, así. 1, 2, 3. Todo alrededor te vas haciendo puntos bajos. Aquí inicié a hacer los puntos bajos, me viene todo alrededor, puntos bajos, hasta llegar aquí y punto bajo. Ahora voy a hacer una fila de puntos altos. 1, 2 cadenas nada más. Estos puntos altos los voy a hacer nada más de 2 sacadas, una lazada, 2 sacadas. A cada punto bajo le debe de corresponder un punto alto. Mira que fue donde unimos. Aparentemente el punto alto nos quedaría por el lado del revés, pero como esto va así doblado el cuello, va a quedar a la vista. Vete todo alrededor haciendo puntos altos hasta que llegues acá al otro extremo. Así tal cual, no hay disminución, no hay aumento, solo punto alto sobre cada punto bajo. Terminé la fila de puntos altos, la inicié aquí y la termino aquí. Ahora voy a hacer cadena al aire, giro el tejido y voy a hacer fila de puntos bajos. A cada punto alto le va a corresponder un punto bajo. Así me voy a ir todo alrededor hasta llegar al otro extremo y de regreso fila de puntos altos, de regreso bajos, de regreso altos y así hasta el ancho que tú lo necesites. Así de ancho voy a dejar ya mi cuello. Yo hice en total 6 filas de puntos altos, claro, con sus filas de puntos bajos. Aquí esto es opcional, lo puedes dejar así. Yo le voy a hacer una orillita. 1, 2, 3 cadenas al aire, giro mi tejido. Los que ya han visto mis videos saben que me gusta mucho esta orilla. Aquí mismo, 1, 2, 3, tengo 2 puntos. Una sacada, 2 sacadas, 3 sacadas. Tengo 3 puntos. Los inclino y donde tope sin estirarlo, hago un punto deslizado y mi orilla va a ser de 3 puntos altos inclinados. Repito de nuevo, en el mismo lugar, 3 cadenas al aire y partiendo de ahí mismo hago 2 puntos altos más para tener un total de 3. Los inclino y donde tope, punto deslizado. Y esta va a ser mi orilla. Hazla todo alrededor hasta que llegues aquí. También le puedes hacer un punto cangrejo, el que sea de tu preferencia, o dejarlo así, con la última fila de puntos bajos. Una vez terminados los 3 puntos altos inclinados, así se vería nuestro cuello. Estos mismos 3 puntos altos inclinados se los hice en la parte de aquí abajo. No te los dejo porque son exactamente igual como te los mostré. Hacer 3 puntos altos, los inclinas y punto deslizado. Todo alrededor. Si tú gustas, puedes hacerle otra orilla. Otra opción es también dejarlo así y aquí hacerle una orilla como chaleco, hacerle una pequeña manga como la que yo le hice aquí, cortita o bien larga hasta acá hasta el puño, siguiendo la misma técnica. Es el mismo punto, exactamente el mismo. Ahorita te lo muestro con esta manga. Esta parte también es opcional, es un bolsillito que le voy a coser en esta parte de aquí. Así. Con mi aguja estambrera se lo voy a coser, pero esto ya es opcional. Entonces ya nada más me restaría mostrarte aquí la manga. Entonces voy a colocarlo aquí, lo vamos a anudar. Una vez anudado hago 3 cadenas que son el punto alto, 2 para separar. Aquí como no tenemos las 3 cadenitas, lo vamos a hacer a cálculo. Serían 2 y hacemos el punto alto. 2 cadenitas. E inserto aquí. Una y 2. No lo puedes hacer de aquí hasta acá porque te va a quedar así muy apretado, a menos que hayas dejado muy ancha la manga y quieras reducir. La mía no, yo no la dejé tan ancha, mira. 2. Y así es como lo vas a acomodar.
Llegas aquí y cierras con punto deslizado. Una vez ahí, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, que es el mismo punto. Y ya de ahí lo vas a hacer tan largo como tú quieras. Nada más estaba mostrando cómo fue que yo lo puse en la manga, mira. Y ya la orilla la dejas de tu preferencia. Yo le hice los 3 puntos altos inclinados. Termina tus mangas y listo, hemos terminado. ¿Qué te ha parecido? Espero que te haya gustado y te animes a hacerla. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Gracias por estar suscrita a mi canal. Te recuerdo activar la campanita para que te lleguen notificaciones para los siguientes videos. Y recuerda que sentir, pensar y hacer, eso es tejer. Teje con el corazón.